Yo no creo que Dios existe. Poema por Gerardo Revuel Sánchez. Yo no creo que Dios existe. Pasaron muchos años con lo mismo. Que gracias a Dios por esto y por lo otro. Que gracias a Dios por tu amor y tu misericordia. Gracias a Dios porque me sanaste. Gracias porque tengo salud, tengo familia y tengo trabajo. Gracias, gracias y gracias. ¿Dónde estabas cuando te necesité? ¿Dónde estabas cuando tenía hambre y te llamé? ¿Dónde estabas cuando necesitaba de tus enseñanzas sobre el Evangelio de Jesucristo? ¿Dónde estabas cuando yo tenía problemas? ¿Dónde estabas cuando te pedí por mi familia? Oh Padre de amor, siempre estuviste conmigo. Me escuchaste, me acompañaste, secaste mis lágrimas y aliviaste mi dolor. Me ayudaste, me llevaste a la iglesia para aprender de tu evangelio, de tu poder y de tu amor. Sanaste mi alma y la de mi familia. Me ayudaste a cargar mi cruz. Siempre estuviste conmigo. Por eso, Dios de amor, yo no creo que Dios existe. Yo estoy seguro que Dios existe. Muy buenas tardes, queridos amigos, nuevamente aquí, lleno de felicidad, lleno de alegría, porque hoy día tenemos a un invitado muy especial, a alguien que queremos mucho y que ya ha estado con nosotros anteriormente. Se trata del doctor Gustavo Tejas, al cual lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Gracias, doctor Tejas, por estar con nosotros en este día de hoy, aquí en Miami TV y Te Escucha, sección Promotores Pro Vida. También tenemos con nosotros a la reverenda Virtudes Díaz, nuestra directora. Tenemos a Mari Carmen Jiménez, a Adriana Parra y, por supuesto, a nuestro querido maestro Abel Espín. Bueno, hablábamos sobre promotores de vida, hablábamos sobre metafísica. El profesor o doctor Gustavo Tejas nos hablaba sobre la importancia de la metafísica del Cristo interno. Vamos a dejarlo que continúe. El título que él tiene a este programa es El Dios personal e individual. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y gracias por invitarme nuevamente. De verdad que es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Y sí, el tema de hoy tiene que ver con un momento de ciencia y fe que compartimos recientemente en el Ministerio Unity Visión en Ciencia y Fe, y tiene que ver con el Dios personal y también con el Dios individual, que parece que es lo mismo, sin embargo es diferente. Dicen por ahí, seguramente ustedes lo han escuchado, que nunca entre los amigos debemos conversar ni de política ni de religión, porque terminamos peleando, porque cada uno defiende un partido igual que cada uno defiende su Dios. Y es increíble porque los que como yo, y estoy seguro que muchos de los que estamos aquí creemos que existe una sola energía creadora que le han llamado Dios, entonces no hay por qué tener diferencias. Pero bueno, eso viene precisamente del concepto de Dios. Y es que desde pequeños a cada uno de nosotros nos enseñan primero en nuestra fase de aprendizaje el concepto de Dios. Y ese concepto, de verdad que si lo analizamos retrospectivamente, muy poco evoluciona en muchas personas. Y el mismo Dios que nos enseñan los padres se queda hasta que somos bien adultos, ¿no? Entonces, ese es el Dios personal que la sociedad nos enseña. Y es muy diferente, aunque en mucha gran parte digamos, por ejemplo, de los cristianos católicos, le llega la imagen del Dios de la Capilla Sistina. En realidad, el Dios de cada uno de nosotros, si entramos en detalle, de acuerdo a nuestra creencia del concepto de Dios, es diferente. Entonces, por eso decimos que es un Dios individual en ese sentido. Entonces, es un Dios personal porque la relación de cada uno de nosotros con ese Dios es particular y diferente cuando lo comparamos entre unos con otros. En ese sentido, nosotros creemos en un Dios personal. Sin embargo, no creemos en un Dios personal, o sea, no creemos en un Dios como persona. Entonces, parece un trabalengua, pero es curioso, o sea, creemos en un Dios personal y no creemos en un Dios personal.
Creemos en un Dios individualizado en cada uno, mas no creemos en el superhombre. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en un Dios trascendente. Sabemos que hay un Dios, sabemos que Dios tiene una característica que es un Dios inmanente, o sea, es un Dios que tiene un poder creativo, es una energía creadora que materializa, y todo lo que vemos en el mundo sólido, en el mundo tridimensional, es precisamente la creación del Dios inmanente. Pero sin embargo, Dios tiene otra característica mucho más grande, y es su trascendencia. O sea, Dios es trascendente, Dios es más grande que la creación. Entonces, ni la propia creación de Dios puede contener el poder creativo de Dios. Entonces, pensar en un Dios personal, en el superhombre sentado en algún lugar, a mi punto de vista, y que es lo que enseña Unity, es como limitar a Dios. No peleamos, no discutimos, porque a quien siguen ese Dios, si creyendo en ese Dios, hacen bien, aman, buscan paz, crean buenas relaciones y son buenos hijos, pues entonces porque sigan creyendo en ese Dios personal también. Ese es un ejemplo de cómo individualizar a Dios, y está bien. Y Unity, así lo decía Charles Fillmore cuando él creía nuestro movimiento. Nosotros queremos que las personas sigan en sus centros, en sus iglesias, pero que sean mejores seres espirituales, que sean mejores cristianos. Claro. Tengo una pregunta muy importante, pero permítame, antes de continuar con las preguntas, permítame presentarlas a las nuevas personas que han llegado. Saludos cariñosos a la hermana Adriana Parra, de México, la saludamos con mucho cariño. Randy Arcana, desde Miami, es un médico peruano, norteamericano, que está hoy con nosotros. Tenemos a Mari Carmen Jiménez, tenemos a Fabricio Polar, que es un joven que es nuestro editor y nuestro guía en todo lo que se refiere a manualidades. Y por supuesto, tenemos a nuestra directora Virtudes Díaz. Doctor Gustavo, ¿cómo estamos? Ajá. Yo pensé que habías dicho que si yo quería preguntarle algo, porque sí quiero. Sí, puede preguntar. Perdón la interrupción. Qué gusto que nos acompañes, primero que nada. De verdad que es un honor tenerte aquí con nosotros nuevamente. Yo quería preguntarte, ¿cuál ha sido para ti durante el transcurso de tu vida esa transición de creer en ese Dios de nuestra niñez que nos enseñaron las abuelitas y llegar al momento que tienes ahora de ver con esa claridad lo que nos explicas de lo que es Dios para Unity? Es un proceso que ocurre sin darse cuenta. Es un proceso que ocurre en un trabajo interior, y es un proceso que no, por lo menos yo creo que en esta encarnación no voy a eliminar todas esas memorias. Pero sí es un proceso de concientización y desaprender lo que enseñaron. Entonces, todavía a veces en algún lugar por ahí escondido me llega la imagen de Dios y que nos enseñaron. Todavía a veces veo a Jesús como Dios por instante, entonces tengo que volver a llamar a la conciencia. Pero son momentos en los que estoy consciente. Y mira, por ejemplo, hace unos días me tenía que hacer yo una prueba de estrés. Y entonces, bueno, siempre antes de cualquier procedimiento, ante cualquier cosa, pues uno aprende a orar, ¿no? Y cuando se levanta en la mañana, etcétera. Y cuando voy a orar, me vino enseguida la idea, bueno, ¿y a quién oro? Y enseguida una voz interna me dijo, no, ¿desde dónde vas a orar? Entonces, en ese proceso de aprendizaje y de descubrimiento y de aumentar esa relación íntima con esa divinidad que es en cada uno, es cuando yo comprendo, hablando en primera persona, que en realidad no hay que orar a nadie, en realidad no hay que orar a nada, sino orar desde. Entonces, eso es lo que hacemos. Reconocer que somos seres espirituales, que la presencia de Dios es en cada uno de nosotros, como quieran llamarle, como divinidad, y desde allí orar. Entonces, esa es la transición, y en realidad yo creo que esa es la verdadera oración. Esa es la verdadera práctica de oración, cuando
el espacio entre ese Dios que nos pusieron tan lejano se va cortando y sentimos lo que dice la Biblia, que está más cerca que tus manos y más cerca que tus pies, ¿no? Yo como cristiano, doctor, creo, estoy seguro, acepto que el Dios Padre, el Dios Hijo y el Espíritu Santo es un mismo Dios. ¿Qué opina usted sobre eso? Yo también lo acepto. Esa es la Trinidad que nosotros metafísicamente le llamamos la mente, que sería el Padre, la idea, que sería el Cristo, y la manifestación, que sería el Espíritu Santo, que es la actividad de Dios, es la energía constructiva, creadora, la que todo lo pone a funcionar y en este plano de la forma. Entonces, sigue siendo un misterio en el que precisamente es misterio porque tenemos conciencia. Y yo les decía en la charla que les recomiendo que si pueden ver, yo les decía que nosotros somos los únicos seres que nos preguntamos qué es lo que somos. El agua no pregunta al agua, bueno, ¿y qué es ser agua? Porque el agua no tiene conciencia. Los lirios del campo, nos decía Jesús, ellos están allí, ellos no preguntan nada, los pájaros del monte. Nosotros, por tener conciencia, queremos descubrir el misterio, pero lo queremos descubrir racionalmente. Nuestro corazón lo sabe. El corazón no pregunta, el corazón sabe en esencia que vive en Dios, que somos, como decía Teresa de Ávila, somos habitados por Dios. Pero nuestra mente lo quiere saber, quiere descubrir. Bueno, pues entonces déjela que se entretenga y que siga pensando y buscando. Entonces por eso es que es un Dios personal, porque nuestra mente quiere respuesta. Pongamos que ese es el lado interesante de tener conciencia. Nuestro corazón, como no pregunta, sabe que Dios está en cada uno de nosotros. Doctor Randy Aparcana, usted como cristiano, ¿qué dice la Biblia en relación a lo que está hablando el doctor Gustavo Tejas? ¿O cuál es su concepto? Bueno, en realidad en esa parte de la Biblia yo no he encontrado nada de eso todavía, porque no tengo mucho tiempo leyéndola, pero creo casi algo parecido a lo que es su opinión. En realidad no tengo mucho que opinar en esa parte. Yo sé que no es fácil, sin embargo aquí estamos, somos amigos, somos hermanos, tratando de llegar al pueblo que nos ve y nos escucha para simplemente darle a que cada uno tome sus propias ideas, ¿no? ¿Alguna pregunta, Reverenda Virtudes Díaz? Bueno, yo tengo muchas preguntas, pero la verdad te agradezco muchísimo la forma tan clara de cómo estás explicando lo que creemos en Unity, porque en Unity lo que pasa es que se confunde también como una religión, y Unity no es religión, Unity es una filosofía, y lo que significa el término filosofía es amor a la sabiduría. Entonces es que nosotros reconocemos lo que sabemos hasta aquí y que no nos da esa sensación de que estamos siendo como engañados o que alguien está abusando de nuestra inteligencia. Y esos son los dogmas. Cuando hay dogmas, hay muy poca oportunidad de crecer en conciencia. Entonces, para Unity, querido Gustavo, ¿cómo defines qué es Dios? ¿Cuál es la definición de Dios? Hay varias definiciones. A mí me gusta la de Emily Cady, que Dios es la energía creadora. O sea, así yo me encanta definir a Dios porque en este plano de la forma yo pienso que la función de Dios es crear. Es crear y manifestarse a través de la creación. Adoro la creación. Yo sé que existe otra dimensión, que existe la cuarta dimensión, donde todos vamos a estar y vamos en sueño también, pero en este plano de la forma, la parte creadora. Y Dios es eso, es la energía que crea todo. Entonces, si creemos, y ese es el primer principio de Unity, que creemos en una sola energía creadora, en una sola presencia. Entonces, ese es Dios. Y me da gracia porque a veces, conversando con amistades, ¿no? Me dicen, no me vengas a cambiar a mi Dios. Y digo, no, yo no te quiero cambiar a Dios. Tú sigues con tu propio Dios. Pero imagínate que Jesús ahora se nos aparezca en este momento y nosotros somos los apóstoles, le preguntamos a él como ellos le preguntaban a él.
Bueno, y tú que hablas del Padre, ¿quién es el Padre? Cuéntanos, ¿dónde está el reino? ¿Dónde está la casa de Él? Si realmente existiera ese Dios superhumano que nos han enseñado, Jesús hubiera cogido un papel y hubiera sido más fácil pintarlo. Y nos hubiera dicho, tú sabes, 40 kilómetros a la derecha, subes 8. O sea, ¿y Él qué nos decía? O sea, el reino de Dios entre vosotros está. O sea, y todo, y era tan difícil entenderlo que por eso utilizaba las parábolas. Entonces, de ahí es que nosotros somos yo pienso que el metafísico más grande que ha habido ha sido Jesús. Yo también. Sí, señor. Hermano Abel Espín, nos quedó dormido el maestro, el maestro Abel Espín, gran compositor, periodista, poemático, hombre. Para usted, ¿quién le inspira sus poemas? ¿Quién es Dios? No se le escucha. Bueno, en lo que él trata de, porque tratamos de que todos compartan nuestras opiniones, ¿no? Vamos a dejar que en lo que él no se escucha. No se escucha. Hermanita Ariana Parra, ¿qué pregunta le tiene usted al doctor Gustavo Tejas en este caso? También tienes apagado el micrófono, Ariadna. Bueno, pues me parece muy interesante todo lo que nos comenta, y sí, efectivamente para mí también Dios es energía, y pues quisiera saber cómo es que esa energía se puede mover a través de nosotros sin cuestionarnos nada sobre él, ¿no? Sí. Mira, yo creo en la intuición. Yo creo en la intuición que se da a través de ese diálogo interno. Alguna vez cuando yo llegué a Unity, escuché a uno de los reverendos, que yo creo que es uno de los más importantes de los últimos tiempos, el reverendo Trapp, y alguien le preguntaba a él que cómo hacía él para vivir en esa presencia, ¿no? Todo el tiempo. Y entonces él le contestó a esa persona, no, ¿cómo haces tú para no vivirla? Entonces se va dando tiempo, o sea, cada día nos hacemos más conscientes de la presencia, entonces es más el tiempo en la que estamos conscientes, y entonces eso nos va creando una intuición y nos va creando un sentido de justicia y de orden. Entonces, como el universo, la ley primera del universo es causa y efecto, es la ley del orden, pues, estando todo el tiempo creando causas espirituales, pues, sencillamente nuestra vida ha de vivir en un orden, en un orden, no como quisiéramos todo el tiempo, pero sí hay un orden para todo eso. Gracias, doctor Gustavo. Vamos a ver si el señor maestro Abel Espín ya nos escucha. Abel Espín. Yo sí les escucho. Le preguntábamos, maestro, para usted, ¿quién es Dios? ¿Quién le inspira sus poemas? Para mí, Dios es un ser muy importante en la manifestación, en mi poesía y en mi vida. Qué bueno. ¿Tiene algún poema que nos quiera leer o decir? Sí, tengo aquí, se llama Sentimiento. Diga. Entre la brisa del día, contigo imaginando, paisaje de vida, amor. Entre caricias y caricias, bella flor de ternura, con sol que abraza el corazón. Con el color del cielo, entre sentido, tu nombre, que llega con silencio, adentrándose en mi alma llena de ilusión. Y siente mi paz cuando despierto, siento tu mirar, tus bellos ojos es amor, que entre suspiros en el sereno respiro de tus labios el sol, abrazando sentimiento de los dos en miradas que acarician sentidos, susurrando en ti mi voz y descubriendo melodía en el amor de tus labios que dejan tu miel en mis labios exquisitos.
exquisito sabor de aliento a frescura de sol. Bravo, 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 qué bien, qué bien, qué bien. Doctor Gustavo Tejas, ¿qué le parece este poema? ¿Está Dios en esta inspiración? Pues por supuesto, ese es el Dios individual. Ese es el Dios que nos inspira a cada uno. Entonces, al que es chef, la inspiración divina es para crear la mejor receta. Al que es poeta, una poesía tan hermosa como esta. Al que es médico, pues es la intuición de saber lo que tiene un paciente, porque Dios no es religión, Dios es todo. Al pintor recibe la inspiración para su mejor obra. Y así, o sea, Dios es que en realidad es la sabiduría más elevada en cada uno de nosotros, es la verdadera sabiduría en cada uno de nosotros. Así es como yo creo en Dios, y entonces por eso es que siempre nosotros decimos adentro, adentro, a buscar pues esa fuente. Doctor Randy Aparcana, ¿qué opina usted de quién es Dios? ¿Lo inspira a usted algo? Claro que sí. Bueno, Dios es la persona que nos creó, el todo creador. Y todo bueno, por lo menos de lo que yo hago desde que empecé, siempre lo hice guiándome por él, porque siempre hay que estar con Dios y hacer las cosas de Dios. En otras palabras, Dios es amor. Qué bien, qué bien. Doctor Gustavo Tejas, ¿usted cómo se encuentra con Dios? ¿Cómo habla con él? Usted nos decía hace un ratito que no es necesario, ¿verdad? Pero ¿cómo se comunica usted con Dios? ¿Cómo vive usted con Dios? Es un estado de consciente de presencia, ¿no? Estando igual que estoy consciente de que estoy despierto, estoy consciente que estoy en esa presencia. O sea, llega el momento, pues, hombre, yo no soy ni elevado si no estuviera aquí, pero sí me puedo ver a mí mismo con años atrás. O sea, yo tenía que buscar espacio para ir a despertar mi parte espiritual, y ahora con mucha más frecuencia pues estoy viviendo esa parte espiritual, estoy viviendo inspiración, estoy manejando y entre un semáforo y una luz mientras ponen la otra me llega inspiración. Es una experiencia personal que es difícil hasta de expresar. Es como explicarle a alguien a que sabe un helado de fresa sin que lo pruebe. Entonces, yo pienso que es poniéndose la intención en el corazón todo el tiempo de que la verdad en cada uno de nosotros, que somos seres espirituales, que en realidad todo el tiempo existe una inspiración disponible, y esa inspiración llega de la alta conciencia, de la conciencia que es pura, que no está contaminada. Gracias. Adelante, hermana Virtudes Díaz. Bueno, yo quisiera decirte, Gustavo, que tú como doctor en medicina, como director de Unity, Visión en Ciencia y Fe, de tus pacientes, ¿cómo ves esa forma como tus pacientes describen a Dios cuando están en un momento de dolor, en un momento de trauma? Son dos prácticas y a la vez es una sola. Las personas, por ejemplo, en los hospitales van buscando alivio físico de dolor, casi todos. Entonces, en ese momento, no todos, pero digamos que un gran por ciento de las personas, su centralización, su enfoque es en una curación o en un alivio de una dolencia física. Entonces, en ese momento, las personas que están en ese estado de conciencia no están abiertos a todo esto que hemos aquí hablado. Entonces, en ese momento, lo más que uno puede decirles es recordarnos a nosotros mismos que Dios es amor, que Dios es compasión, y apoyarlos con mucho silencio y con mucha compasión. Yo pienso que eso es lo fundamental, y también como ministros, ustedes y nosotros ya casi a graduarme como ministro o mucho tiempo estudiante de la verdad, nos piden apoyo de oración en personas que están con una enfermedad terminal, y yo pienso que esa es una de las situaciones, yo pienso, más difíciles porque yo no oro por sanación como lo están esperando.
O sea, yo oro por afirmar que en esa situación está la presencia de Dios, que Dios siga ahí, que Dios no se muda y que en ese cuerpo hay un alma con toda la sabiduría, con toda la inteligencia y con todo el derecho de tomar una decisión. Y si su decisión es hacer una transición, pues ¿quién soy yo para interferir en ese proceso? Entonces es un poco complicado. Y por eso es bueno enseñar desde pequeño, desde antes, a orar y no esperar estar en esas situaciones entonces para buscar a Dios como la última ayuda, cuando en realidad Dios es la ayuda siempre. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de orar ante estas situaciones? Yo pienso que la mejor manera de orar ante esta situación es reconocer que en cada uno de nosotros hay una vida, que Dios es vida y que esa vida jamás perdió su inteligencia, que hay sabiduría en cada vida independientemente del proceso por que esté pasando. A veces la enfermedad es el proceso perfecto de rectificación de errores que hemos cometido, de programas erróneos que hemos puesto en la mente y ese cuerpo ha respondido. Y muchas veces, y como creemos en la eternidad de la vida, pues esa alma se va a sanar, pero primero tiene que sanarse mentalmente. Entonces nosotros estamos buscando sanación física, cuando en realidad no hay una sanación mental y hasta que no sane la mente no va a ocurrir una sanación. Entonces, yo pienso que de nuevo es afirmar la presencia de Dios y desapegarnos de cualquier resultado. Es feo, no es feo, pero es verdad, y los budistas lo dicen: si es para el bien, que sane, y si es para el bien, que muera, que muera. Entonces, porque creemos en la eternidad de la vida. Yo creo que uno debe, por lo menos para mí, sin tratar de contradecirlo, por supuesto, pero yo como oro, por ejemplo, yo le pido a Dios a alguien, por ejemplo, a alguien que esté enfermo, pido a Dios que lo salve, pero al final, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, no la nuestra, ¿no? Porque si en realidad, hermano Virtudes, si Dios se lo quiere llevar, ¿quién soy yo para decirle que no se lo lleve? ¿No? Eso es. Hermana Adriana Parra, ¿tiene alguna pregunta para el doctor Gustavo Tejas? No, por el momento me parece muy interesante sus comentarios en cuanto a la oración y en cuanto a lo que podamos hacer para sanar nuestro cuerpo, ¿no? Porque a través de nuestros pensamientos es que podemos hacernos bien o mal. Si pensamos negativamente, obviamente eso va a afectarnos en nuestro organismo. Cada pensamiento positivo pues va a irradiar fe, va a irradiar felicidad, y pues eso me parece muy interesante. Prefiero seguirlos escuchando. Gracias. Sí, gracias a usted. Doctor Gustavo, yo creo que también influye mucho en la oración la fe, ¿no? Déjeme contarle una cosa, porque quiero que me diga si estoy o no equivocado, que nos dé su opinión. Hace un poquito de tiempo, hace como 2 años, yo fui con una familia a Naples. En el camino, en el carro, decidimos parar para echar gasolina al carro y aprovechamos para comer un sanguchito, cualquier cosita en el camino, pero cuando recién llegábamos a esa gasolinera, había 2 personas mayores de edad, una señora y su esposo, y le estaban dando otro carro que estaba al lado de él, estaba dándole batería, ¿no? Como si dice cable, porque su batería se había pasado. Bueno, cuando entramos a la tienda y me demoré hablando con esta persona que querían conversar, casi, yo creo que nos demoramos como casi media hora o más de media hora. Cuando salgo, veo a este señor que le estaba terminando de dar cable a otra persona y tampoco no funcionaba su carro. Cuando yo salgo y lo quedo mirando, viene el señor y me dice: señor, usted no puede ayudar y no puede dar un cable porque nuestro carro no funciona. La señora dice: ya 3 personas nos han ayudado y no es el cable, no sabemos lo que pasa. Yo le digo: ¿tú tienes fe en Dios? Sí. Bueno, entonces vamos a orar. Pues que ya hemos orado y no pasa nada. Le digo: bueno, sí. ¿Tú crees en Dios y crees en la oración? Sí. Bueno, vamos a orar. Ahora vamos y le pedimos a Dios que nos envíe un ángel, ¿no? Cuando terminamos de orar, yo le digo: ahora prenda su carro. El carro prendió, pero se apagó inmediatamente. Me dijo: hoy se alegraron, pero se apagó. Le digo: ¿sabe por qué? Porque usted cree, pero no está completamente seguro. Y la señora no cree. Dice: bueno, no, es que no sé. Le digo: voy a volver a orar, pero tienen que creer, tienen que tener fe, no en mí, ni en la oración. Tienen que tener fe en que Dios está aquí. Él es el ángel que él mismo va a venir a ayudarlo. ¿Lo van a hacer? Sí, lo vamos a hacer. Oré por 3ª vez. Digo: ok, prende tu carro. El carro prendió y se fueron felices de la vida. Ellos estaban agradecidos, no saben.
la historia es esa. ¿Cuál es el final de todo esto, no? Según usted, ¿qué ocurrió aquí? Bueno, la oración en primer lugar es la acción mental más elevada que hay. Entonces, delante de cada uno de nosotros hay drama, y si en ese momento nuestra acción mental logra superar ese drama, ese carro que no está funcionando, que se está haciendo tarde, que tienen que seguir, ese es el drama humano. Entonces, en la oración, a través de una acción mental muy elevada, nos vamos a un espacio de oportunidades y de infinitas oportunidades donde todo es posible. Y la otra cosa que tiene la oración es que es aditiva. O sea, que se va sumando. Por eso es que es importante, y el Maestro Jesús nos decía, o sea, congréguense a orar, porque la intención de todos hace las cosas más posibles, digámoslo de esa manera. ¿Por qué? Porque disuelve ese drama. Me recuerdo eso también, un famoso, yo no sé si es verdad o mentira, pero yo lo quiero pensar que fue verdad, porque yo lo cuento en mi charla como verdad, que hay un pastor una vez que llevaba orando porque su suegra se mudara a otro lugar, porque vivía con ellos, y después de mucho tiempo orando, como a los 20 años una vez están en una cena de fin de año, y ella, la suegra dice, yo quiero dar gracias porque yo llevo 20 años orando para que sigamos viviendo juntos en armonía y en unidad. Y él llevaba 20 años para que ella se fuera. Entonces, ¿cuál intención era mayor? ¿Cuál tenía mayor fe y cuál estaba orando desde qué espacio? Entonces, eso yo creo que es la oración. O sea, detrás del mundo de la forma hay un mundo de ideas, y de eso es la oración. No orar con las formas, porque en las formas es donde creamos el error. Entonces hay que elevarse a ir al mundo de las ideas, que es el mundo de las oportunidades, para allí producir un proceso de corrección. Gracias, doctor Gustavo Tejas. Hermano Tirso, bienvenido, saludos. Saludos, muy cariñoso. Le vamos a dar el espacio para que siga preguntando la reverenda Virtudes Díaz, que yo sé que tiene muchas preguntas que hacer. Sí, bueno, me vino a la mente que Séneca decía, no nos da miedo las cosas que son difíciles, sino que son difíciles porque tengo miedo. Entonces, Dios es amor, y el miedo es totalmente el opuesto al amor. Entonces, si las cosas no se dan de la manera que nosotros deseáramos que se dieran, es porque ante la fe, ante el amor hacia lo que nosotros consideramos que vale la pena, está el miedo. Entonces, las cosas se vuelven difíciles porque tenemos miedo. Claro, no porque sean difíciles. Quizás el doctor nos puede hablar un poquito sobre miedo, pero antes que nada quiero dar un saludo cariñoso a la hermana Rebeca Urioles, que ya está aquí con nosotros. Saludos, Rebeca, y saludo hermano Tirso también. Y doctor Gustavo, saludos. Doctor Gustavo Tejas, la hermana reverenda Virtudes acaba de tocar un tema muy importante. ¿Qué opina usted de eso? Pues estoy de acuerdo con Vicky. Hay bueno, según el curso de milagro, y Unity también lo enseña, hay dos emociones, o el amor o el miedo. O estamos en amor o estamos en miedo. Y también creo que el mayor miedo que tenemos los humanos es el miedo a la divinidad que está en cada uno de nosotros. Sí. O sea, para mí ese es el miedo mayor. Somos tan poderosos, y en la Biblia lo dice, que somos dioses. Somos tan poderosos y tenemos miedo a ejercer ese poder, que es en nosotros. Así es, así es. Doctor Rendia Pacana, ¿usted tiene fe en Dios? ¿Usted se siente que puede actuar como Dios o como Jesús? Claro que sí tengo fe en Dios, y podemos actuar como ellos siguiendo su ejemplo, el que nos dejó Jesús, y obedeciendo a todas las cosas que tenemos que hacer para llegar para llegar a vivir con ellos eternamente. Gracias. Adelante, hermano. Gracias, hermanito Randy. De nada. Hermana Virtudes. O hermano Tirso quiere decir una opinión, perdón. Sí. Okay. No se le escucha. Está apagado su micrófono. Sí, les voy a comentar un conocimiento que tengo de los esenios con respecto a las peticiones que uno le hace
a la divinidad. Dicen los esenios, hay dos plataformas, la plataforma del miedo y la plataforma del amor. Cuando estamos en la plataforma del miedo, todo lo que pidamos no se va a dar. Cuando estamos en la plataforma del amor y hacemos una petición, la respuesta es un sí. Me encanta que los esenios, Jesús estuvo con los esenios, me encanta que esta parte porque le ha dado a mi vida mucho sentido. Cuando yo hago una petición y la hago con duda, no se da. Cuando estoy haciendo una petición para una paciente, yo soy kinesiólogo cuántico, entonces hago terapias y cuando yo hago una terapia y la hago con duda de haberme conectado con la divinidad para hacer el proceso de la sanación, ¿qué sucede? No se da. Cuando estoy perfectamente claro que Dios en mí y yo en Él, y Él y yo somos uno solo, en ese momento vamos a decir, la petición le llega directamente a Él y Él procede. Y hay una cosa muy, muy interesante ahí. Cuando la persona a la que le estoy haciendo la terapia o está recibiendo, vamos a decir, la energía del amor o la sanación, si la persona no está en un sí verdadero, tampoco se da. Gracias, profesor Teresa. Continúe. Lo que he entendido muy claro es que cuando uno está en un sí verdadero, las cosas se dan. Ok, adelante, doctor Gustavo Tejas. Sí, sí, sí. Decía, bueno, el maestro Jesús nos decía, cuando digas sí, que tu sí sea un sí. Y cuando digas no, que tu no sea un no. Eso no lo decía el maestro Jesús. Nosotros en Unity, curiosamente, nosotros creemos que todas las oraciones son contestadas. Todas. O sea, somos co-creadores con Dios porque utilizamos el proceso creativo. O sea, se nos da una idea y esa idea la llevamos al corazón y entonces de esa idea surge y quiero utilizar la palabra formación, no creación. Nosotros damos formaciones a cosas. Entonces lo que pasa es que el universo tiene un orden que es unitario. Entonces, si mi formación va en contra de el bien común de todos los que estamos aquí, pues el universo tiene que rectificar y eso que yo quiero crear o dar formación tiene que ser disuelto. Y nosotros lo vemos y seguramente Vicky también ha tenido esa experiencia. Hay personas que vienen y oran por nosotros por una pareja. En realidad no es por la pareja, están orando porque tienen un sentido de soledad, de vacío, de inconformidad, de autobúsqueda que no han explorado. Y a los 6 meses se dieron cuenta, oran por la pareja y aparece la pareja. Y a los 6 meses vienen a orar para que los divorciemos, para que se disuelva la unión. Entonces, para que se produzca el proceso de corrección. Entonces, es lo que yo decía, somos tan poderosos que nos da miedo eso. Entonces, por eso es que tenemos que tener tanto cuidado con nuestra oración, porque pedid y se os dará. Es lo que yo creo, es lo que puedo decir. Entonces, si no estamos seguros de lo que queremos, es mejor seguir en silencio y pues no orar, no pedir. No orar, no, siempre orar, pero no pedir. Gracias, doctor Gustavo Rojo. En realidad, acabo de ver a un amigo hace una hora que estoy hablando con un amigo que ha pasado por una prueba de esas que usted está diciendo. Oran para unirse y después están orando para separarse. Hay que meditar bien antes de hacer las cosas. La hermana Rebeca Aureoles, ¿cómo está usted? ¿Usted cree en la fe y en la oración? Hermana Rebeca. Está apagado su micrófono. No se le escucha. No se le escucha. Bueno. Adelante, hermana Virtudes Díaz. Que quisiera apoyar lo que acaba de decir el doctor Tejas, porque realmente de Marianne Williamson, que es tan activa en todo lo que es el curso de milagros, hay una parte que me encanta, que creo que ya la he dicho aquí, pero un poquito la repito. Nuestro mayor miedo no es que seamos inadecuados,
Nuestro más profundo miedo es saber que somos poderosos más allá de cualquier medida. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Nosotros nos preguntamos a sí mismos, ¿quién soy yo para ser brillante, espléndida, magnífica, talentosa, fabulosa? ¿Y sabes qué? Realmente, ¿quién soy yo para no serlo? Esa es una de las partes, porque es como otra parte igual, para no utilizar todo el tiempo para eso, pero a mí me encanta porque realmente a lo que le tenemos miedo es a la luz que somos. Y nos encanta como ahogarnos en la oscuridad. ¿Y por qué? Porque no queremos ofender a los que están en la oscuridad. Y eso aquí lo dice también, dice, soy yo para no serlo. El pretender o poder empequeñecerte no le sirve al mundo. No hay nada iluminado acerca de achicarte, de encogerte, para que otras personas no se sientan inseguras acerca de ti. Todos tenemos que brillar como los niños lo hacen. Nacimos para hacer que la gloria de Dios en nosotros se manifieste. No solo en algunos de nosotros, sino en cada uno de nosotros. A medida que permitimos que nuestra luz brille, inconscientemente le damos permiso a todos los demás en el mundo para que su luz también brille. Y entonces, al liberarnos nosotros de nuestros miedos, automáticamente liberamos a todos los demás de sus miedos. Hace pocos días, muchas gracias, qué linda expresiones. Hace poco tiempo vi un ángel. Yo vi un ángel que brillaba por sí solo o por sí sola. Era tanto su resplandor que Dios me dijo, esa es una hija tuya, es una hija de Dios, esa puede ser tu amistad, tu amiga, ella y su familia. Ese ángel se llama Virtudes Díaz, que brilla con luz propia y con la luz de Dios. Hermana Rebeca, ¿ya está escuchando? ¿Puede hablar? No, sigue apagado su micrófono. Rebeca, ¿puede hablar? Ya. A ver, hable, díganos. Es que casi no los escucho. Bueno, la pregunta es esta. ¿Usted cree en la fe? ¿Usted cree en Dios y en la oración? ¿Me está preguntando a mí? Sí. Sí, yo creo en Dios y me tomo de su mano y no me deja. Siempre le estoy pidiendo que no me suelte de su mano y tengo mucha fe. Qué bien, qué bien. Es bien bonito, doctor Gustavo Teja, encontrar así amigos alrededor del mundo que nos dan enseñanzas con sus experiencias. ¿Qué más nos puede hablar sobre la metafísica que tenemos para el día de hoy? Pues me gustaría por un segundo también invitarnos a observar a veces cómo nos referimos a Dios. Entonces, esto es un tema que quizás pueda ser un poquito controversial con la idea que cada uno tiene de Dios, pero invertimos en el proceso en algún momento. Dijo Dios, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y nosotros invertimos el proceso, nosotros creamos un Dios a nuestra imagen, humanizamos a Dios. Cuando el proceso era espiritualizar la creación perfecta de Dios que somos nosotros. Entonces, como nosotros queremos que Dios se parezca a nosotros, y aquí hay como que no sé, como un acertijo, pues le hemos dado a Dios hasta emociones. Y entonces nos referimos a Dios como el amor de Dios, la fortaleza de Dios. En realidad Dios es el amor, no es el amor de Dios. Dios no tiene amor, Dios es el amor. Dios no tiene fortaleza, Dios es la fortaleza. Y entonces, como queremos que Dios se parezca a nosotros, entonces también creemos en un Dios que nos beneficia o nos perjudica. Entonces beneficia a uno y beneficia al otro. O sea, yo personalmente, y es el Dios que nosotros enseñamos en Unity, es el Dios para todos. Entonces, es un Dios que no castiga, es un Dios que es el bien siempre. O sea, Dios no juzga,
es el bien absoluto, por decirlo de alguna manera. Y entonces, pero está bien, si alguien se siente bien atribuyendo esos atributos a Dios, pues está bien y si le funciona, pero nosotros en Unity enseñamos como Dios universal, no personal. Entonces el Dios que es puro amor, que es pura sabiduría, el Dios que no necesita perdonar porque en realidad no hay ofensa. Entonces es lo que quería compartir también en cuanto al tema que estábamos tocando hoy. Tengo una pregunta en relación a lo que usted acaba de decir. ¿Dios se parece a nosotros? ¿O es al revés? Nosotros debemos parecernos a Dios. Es que en realidad es a la segunda vez. Nosotros le pintamos cara a Dios y cuando en realidad dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y en el siguiente versículo dice, y así lo hizo a su imagen, hombre y mujer los creó. Y entonces ahí ¿y dónde quedó la semejanza? ¿Con quién hablaba Dios? Porque lo habla en plural. Hagamos es algo, conversando con alguien. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Versículo siguiente. Y así lo hizo a su imagen. Hombre y mujer los creó. ¿Y qué pasó con la semejanza? Entonces, quizá yo esté equivocado, pero yo sé que Dios, si cuando él habla en plural, en realidad está hablando también con el Espíritu Santo y con Jesucristo, porque ellos existieron desde la misma época que existió el Padre Dios, ¿no? Que después se reencarnó en hombre es diferente, pero él estuvo siempre en la creación. Es una manera de interpretar y también es válida, pero en ningún momento yo creo que nos dice, digamos, si la tomáramos literal, en primer lugar, para nosotros la Biblia es una alegoría, pero si aún tomándola literal, en ningún momento dice permitamos que el Dios nos cree a nosotros a la imagen del hombre. O sea, entonces, ¿cuál es la imagen de Dios? Entonces, nosotros la inventamos. Nosotros hemos inventado, hemos creado a nuestro Dios. Y ese es el Dios individual y ese va a ser eternamente un Dios individual, cada uno en dependencia. Hay quien ve a Dios como luz, hay quien lo ve como un hombre, hay quien lo ve como una sensación, hay quien lo ve como una voz que te habla. Ese es el Dios individual y todos están bien. Gracias, doctor Gustavo Tejas. Lamentablemente el tiempo se nos va. Fabricio Polar es nuestro editor, un joven de 18, 19 años, pero es muy inteligente, él escucha todo, él medita todo. Así que yo le voy a pedir a Fabricio, si nos está escuchando en este momento, ¿qué opina sobre todo lo que ha dicho el doctor Gustavo Tejas? Adelante, bueno, Fabricio. Que es muy interesante. Desde la primera vez que el doctor Gustavo vino me pareció muy interesante el tema. Y más porque quita esa imagen, esa pelea, ¿no?, que explicó al inicio del Zoom, de que en política se peleaban porque un partido es de el otro partido es de otro extremo, y que lo mismo pasaba en las religiones, que eran muy partidarias. Entonces, que la intención que él tenía con Unity era eso, ¿no? Era quitar ese enfrentamiento que se podía ocasionar. Entonces, eso es lo que más recalco de lo que nos dicen, ¿no? Claro, gracias Fabricio. Gracias. Hermanita Virtudes, para terminar su tiempo, y también Randy va a querer decir algo, ¿no? Después de la Reverenda Virtudes. Para terminar, quisiera decirles que el doctor Gustavo Tejas nos hizo el honor, el favor de dejarnos un video para que yo se los voy a compartir a las personas que conozco, y le pedimos a Fabricio que también él comparta el video con los demás, y ahí habla de esa, vamos a decir, forma tan fuerte que es del peso de las religiones, de cómo han pasado la vida y cómo las interpretaciones han dado paso a que incluso haya guerras entre las que yo creo en este Dios y que tú crees en el otro, y se pelean, ¿no? Y se matan, porque mi Dios es más importante que el tuyo. Entonces esas son aberraciones verdaderamente que necesitamos ser un poquito tan civilizados como los animales que no se pelean por eso. Gracias, gracias reverenda. Hermano doctor Randy Aparcana. Sí, me pareció de verdad muy interesante cada definición que dio de
Dios y de todas las cosas que hemos hablado. Su participación en cada tema es muy interesante y una persona muy sabia. El doctor Randy es la primera vez que escucha sobre metafísica. Él está sorprendido, pero parece que le va a gustar. Parece que le va a gustar. Como ellos mismos nos enseñan siempre, podemos ser cristianos y metafísicos a la vez, porque la metafísica no es ninguna religión, es una filosofía. Doctor, hermano Tiso, ¿se quiere despedir de algo? ¿Decir algo? Está apagado su micrófono. No se No, escucha. es que no lo escucho casi. Ahora sí. Tirso. Yo me quiero despedir con lo siguiente. Voy a decir algo un poco fuerte, pero es válido. Dejé de creer en Dios. Gracias, hermana Adriana Parra. Y les voy a explicar por qué. ¿Les puedo explicar por qué? Sí. Porque si Dios está en mi corazón, ya no tengo que buscarlo. Ya está. Ya no tengo que creer, porque ya está. Claro. No creemos en él, estamos seguros en que él está. Claro. Claro. Hermana Adriana Parra. No se le escucha. Micrófono, Adriana. No se le escucha, Adriana. Ya, gracias. Me pareció muy interesante la charla de este día. Muchas gracias al doctor Gustavo Tejas por esta amplia explicación sobre lo que es Dios en nuestra vida, y pues me queda muy claro que Dios es amor y está en cada uno de nosotros. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidas a la hermana Gina, Mari Carmen, Jiménez. Pues en otra oportunidad para que puedan participar. Adelante, doctor Gustavo Rojas. Despídase, esto es un programa. Despídase por ahora, pero lo tendremos pronto nuevamente. No, es un gusto siempre estar aquí. Es mi pasión, y cualquier cosa que pues Dios a través de mí, con la mayor honestidad que me pueda, que pueda resultar, cualquier cosa que yo pueda compartir y que ese compartir pueda servir a que cada uno ahonde en su búsqueda interior, pues para mí es un gozo estar aquí con ustedes. Amén. Gracias a Dios. Y esto ha sido, una vez más, Miami TV te escucha. Gracias. Moderadores Pro Vida. Dios les bendiga. Hasta la próxima.